Y venía a mi mente ahorita que estábamos en oración, Hebreos 12:6, versículos 6 al 7. Y ahora sí entiendo por qué el Señor me colocaba este mensaje. A Dios sea la gloria. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos ama, pero yo sería mentiroso si les digo que con Dios todo es gloria. Y todo es, sí es gloria todo, pero sería yo mentiroso si les digo que con Dios todo es calma y tranquilidad. Porque estamos en este mundo y en este mundo de aflicciones. Y lo vemos en nuestra hermana. Ella tuvo que pasar un gran proceso para poder servirle al Señor. En ese mismo testimonio que mi hija dio, quiero decirles algo. Como el color de esta bandera, antes de que la operaran, como el color de esta bandera se le volvió la piel. Toda la piel, desde los pies hasta toda la cara era de este mismo color. Y yo nunca había visto una persona así. Nunca había visto una persona que se le volviera la piel así. Porque es que Dios, si no nos pasa primero por desiertos, por tribulaciones, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos tiene que primero pasar por desiertos, por dificultades, por tormentas. Por eso cuando estamos en dificultades, en tormentas, no nos desesperemos ni nos atormentemos, sino démosle la gloria a Dios y démosle las gracias a Dios, porque es que vamos a tener la victoria, vamos a tener grandes bendiciones sobrenaturales. Amén. Amén. Así es. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Oraba y le decía, Padre, ¿qué mensaje es el que tú quieres que dé? ¿Qué mensaje es el que tú quieres que se dé en la congregación? En esta semana, bueno, desde la semana pasada con mi esposa pasamos como en una situación difícil y orábamos, estaba llorando y Dios me decía, no pienses en eso, busca de mi presencia, que eso va a estar bien. Cuando ya todo se normalizó, efectivamente todo estuvo bien. Y le dije a mi esposa, ¿sí ves? Que Dios si habla, Él quiere que lo honremos a Él y no que estemos pensando en las dificultades y en las tribulaciones. Y venía a mí y le decía yo al Señor, Padre, ¿cuál es la palabra que tú quieres dar? Y me confirmó diciéndome, la paciencia es una virtud muy importante. Y es sobre lo que nuestro Padre Celestial nos quiere hablar en esta mañana. Hace unos días hablábamos del valor de la obediencia, no sé si se acuerdan, el valor de la obediencia. El título del mensaje del día de hoy es el valor de la paciencia. Porque realmente debemos tener paciencia en el Señor. Cuando llegamos a Dios debemos estar llenos de paciencia. Eso es lo que Dios va a moldear, eso es lo que Dios va a transformar en nosotros. Por eso dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando Dios está azotando a un hijo suyo, lo que realmente está haciendo es transformar a su hijo. Realmente ese hijo está pasando por un proceso de purificación, de limpieza. Porque estamos en el mundo y tristemente Dios nos conoce a nosotros y eso no es triste, eso es gloria al Señor. Pero tristemente Dios sabe que para transformarnos a nosotros en las criaturas que Él quiere ver, muchas veces tenemos que pasar por el dolor. Muchas veces tenemos que pasar por ese valle de sombra de muerte, dice la palabra. Pero atravesando el valle de sombra de muerte, se convertirá en fuentes, dice la Biblia. Dice la palabra en el Salmo 84, se convertirá en fuente atravesando el valle de sombra de muerte. Se convertirá en fuente. Hemos visto a nuestra hermana Lina que atravesó el valle de sombra de muerte y ahora se convirtió en fuente. Una fuente, una agua viva que salta para vida eterna, decía el Señor Jesucristo. Entonces decía yo, porque Dios me dice que es una virtud muy importante la paciencia. Y es que realmente en la paciencia nosotros nos formamos como hijos de Dios. Realmente la paciencia es una gran característica que Dios ha colocado en nosotros, en la cual si nosotros aprendemos a ser pacientes, aprendemos a crecer en esa virtud, llegaremos a tomar grandes decisiones en nuestra vida y las mejores para el beneficio de nosotros. Pero tenemos que darle el lugar a Dios. Entonces decía yo, ¿y qué es la paciencia? Porque muchas veces se habla rápido del término, lo sabemos, está en Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu Santo y hemos escuchado sobre la paciencia, pero nunca nos sentamos como tal a enfocarnos en qué es la paciencia. ¿Qué es la paciencia?
Y pensando yo en esta respuesta decía, la paciencia en términos bíblicos no es más que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Esa es la paciencia. La paciencia no es más que aprender a esperar en los tiempos de Dios. No ver la dificultad que se está viviendo, sino aprender que hay que esperar, aprender que hay que ser tranquilos, aprender que hay que ser calmados y que hay que vivir las dificultades que debemos vivir, porque Dios por algo nos permite vivir esas situaciones. A Dios nada lo toma por sorpresa y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si a Dios nada lo toma por sorpresa y Él quiere lo mejor para nosotros, quiere decir que esa dificultad que estamos atravesando, Dios la permitió por algo. Dios permitió que se atraviese esa dificultad porque Él no está viendo la dificultad, Él no está viendo el proceso. Dios nunca ha visto el proceso en nosotros. Dios nos apartó desde antes de la fundación del mundo y hay un versículo que dice, entonces conoceré como fui conocido. Ese entonces conocer es cuando estamos delante de Dios como fui conocido en tiempo pasado, cuando Dios nos apartó desde la fundación del mundo. No sé si se entiende, pero yo sé que el Espíritu Santo da claridad. Ese entonces conoceré como fui conocido es porque Dios ya nos vio a nosotros desde la fundación del mundo, glorificados y santos en su presencia. Dios ya nos vio santos. Entonces Dios nunca vio la dificultad, Dios nunca vio la tribulación, Dios vio el resultado de esa tribulación, Dios vio el resultado de esa aflicción, Dios vio el fruto que va a generar esa dificultad. ¿Y cuál debe ser ese fruto? El fruto que Dios quiere que genere. Una persona que aprendió a ser paciente en Él, una persona que aprendió a esperar en los tiempos del Señor. Nos vamos a la palabra en el libro de Jeremías, versículos 29, del 4 al 11. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que dice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os transportaré y rogad a ella por Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizarán ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estamos viendo que Dios le está hablando a su pueblo a través del profeta Jeremías. Era una nación que había sido libertada de la esclavitud de Egipto, habían pasado aproximadamente 700 años, ellos ya había estado Salomón ahí, ya había construido el templo de Salomón, era lo más grande que tenía el pueblo de Israel. El templo de Salomón allá era donde iban a buscar de la presencia de Dios. Vemos con la construcción de ese templo una cosa hermosa, porque era para el Señor. Está el pueblo ahí, pero viene una dificultad para el pueblo de Israel a raíz de su desobediencia. ¿Y qué es? Que Dios lo entrega a los babilonios. En este momento ellos están siendo transportados hacia Babilonia. Si nosotros nos ponemos a pensar, ya les destruyeron el templo de Salomón, que es lo que ellos más querían. Imaginémonos el corazón de una persona de Israel, transportémonos a ese momento, que se les acabó lo más valioso para ellos, que era el templo. Están siendo humillados, están volviendo atrás porque después de 700 años de estar libres, de estar en su tierra, la tierra que Dios les había prometido, vuelven a salir y vuelven a retroceder. ¿Por qué vuelven a retroceder? Porque en vez de avanzar, volvieron a la esclavitud que tenían en Egipto, pero ahora a través de los babilonios. Y ellos sabían lo que les esperaba cuando fueran a llegar allá. Ellos sabían que los babilonios los iban a esclavizar. Les tocaba adaptarse a la situación de Babilonia, porque ellos allá no mandaban, ellos no llegaban a imponer su Dios. Ellos tenían que someterse a la cultura que tenía Babilonia. Ellos tenían que aguantar muchas humillaciones porque ya no estaban en su tierra. Ahora el que se enseñoreaba a ellos era Babilonia. Y Dios les está hablando. Dios les está hablando acá a través del profeta Jeremías. Les está diciendo, edificad casas y atadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casados y engendráis hijas e hijos, dad a vuestros hijos y dad a vuestros maridos hijas para que tengáis hijos e hijas y multiplicados ahí no disminuyáis. Y procurad la paz
de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Les está diciendo, ustedes no miren la aflicción. Les está diciendo, ustedes sí los estoy transportando y yo sé que eso es difícil, pero ustedes no miren esa aflicción. Ustedes van a llegar allá a seguirse multiplicando porque ustedes son mi pueblo. No se olviden que ustedes son mi pueblo. No se olviden que yo los aparté para mí. Hoy en día Dios nos dice, no se olviden que yo estoy contigo, como nos decía nuestra hermana Isaías 41:10, que es un versículo tremendo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos dice el Señor el día de hoy, en esta mañana, y les dice, confíen en mí, a pesar de esa dificultad del pueblo de Israel llorando, sufriendo, pongámonos en ese momento. Tal vez imaginémoslo hoy en día sin trabajo, enfermos, sin familia, nadie nos quiere, nadie quiere estar con nosotros, estamos apartados, estamos de todo. Y Dios nos dice, crea en mí, en esa situación. No nos está pidiendo que creamos en Él en el momento más gozoso y en el momento de victoria. Él quiere que en el momento que estamos abajo, aprendamos a esperar en sus tiempos. Aprendamos a tener esa paciencia que Dios quiere que tengamos. Porque acordémonos que Dios también a su pueblo le está dando palabra de consolación. Porque Dios no solo exhorta y Dios no solo corrige, Dios también consuela a sus hijos. Dios también fortalece a sus hijos. No sé si se dieron cuenta en el testimonio, Dios siempre estuvo consolando a nuestra hermana Lina, a pesar de las dificultades, y estuvo guiándola, porque le dijo, necesito que me ames más a mí que a tu hijo. Necesito que me des el primer lugar a mí, y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo, el que ame más a padre o madre, no es digno de mí. Es así de fácil. Entonces Dios le estaba hablando a ella y le estaba consolando, y al pueblo de Israel también lo está consolando. Y le dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a sueños que soñasteis, porque falsamente os profetizarán ellos en mi nombre. No los envié yo, ha dicho Jehová. Continúo con el versículo, porque así ha dicho Jehová, cuando los babilonios se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Él les está colocando un tiempo, y ese tiempo no era de un día para otro. Él no les estaba diciendo, ya mañana se vuelven a su tierra y vuelven a... ¿Cuánto tiempo tenía que pasar? 70 años tenían que pasar en la aflicción, y Él ya se los dijo, Dios ya les había dicho, y por eso les está aclarando, no se dejen engañar, no se dejen engañar porque vendrán profetas, vendrán hermanos, tal vez hablando en sus propias fuerzas y no de parte del Señor, diciéndole que esa dificultad puede durar un minuto, que esa dificultad puede durar un día. No se dejen engañar por los hermanos que inclusive hay en la congregación, y no me refiero a la congregación, sino en la iglesia de Dios. Porque el apóstol Pablo decía que cuando alguno profetiza, que si alguno está hablando en lenguas y hay un profeta, calle toda la iglesia, escuchen y analicen qué es lo que ese profeta está diciendo, si esa palabra viene de Dios. Y sabemos que lo bueno viene del Señor, pero el enemigo se viste de oveja para engañar a los hijos de Dios. Entonces el enemigo también puede poner cosas buenas aparentemente para nosotros, para engañarnos. Entonces, como hijos de Dios debemos estar atentos a la profecía, a la palabra, a las cosas que estamos recibiendo de parte del Señor, porque es la mejor relación que podemos tener con Él. Esa es la forma de mantener la relación, porque vendrán muchos que de pronto, hablando en sus fuerzas, toman el nombre de Dios para decirnos, ya vas tranquilo hermano, que ya va a salir de esa dificultad, y puede que para el Señor ya nos haya colocado un tiempo. A ellos les colocó 70 años. Y Dios les pidió en ese momento de dificultad que creyeran y permanecieran esos 70 años firmes en Él, porque Él los iba a restaurar, porque iba a renovar, que Él iba a volver a traer su pueblo a su tierra prometida, pero era en 70 años. No era cuando ellos quisieran, no era cuando los profetas dijeran, sino cuando Dios dice, cuando el Señor quiere. Entonces el Señor nos pide esa paciencia, que aprendamos a escuchar su voz. Si nosotros vemos, nuestra hermana Lina decía, yo aprendí a escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, mis hermanos, les puedo decir así claramente que no es un privilegio de X hijos de Dios. Es un privilegio que tiene toda la iglesia de Dios. No es un privilegio que Dios se lo ha dado a 2, 3 personas, no es un privilegio. Es un privilegio que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y Él no lo quiere, Él nos quiere hablar. Cada día Él nos quiere hablar, así como le habló a nuestra hermana Lina, así como le habló a nuestro pastor, y nos ha guiado a cada uno de ustedes, porque yo pienso que si están aquí, es porque Dios los ha guiado. Dios quiere hablarnos siempre, pero es Él, no hombres.
Él no quiere que escuchemos a hombres, no quiere que escuchemos falsos profetas, como le decía a su pueblo. No quiere que escuchemos a adivinos, no quiere que ni atendáis a los sueños que soñáis, nos dice. No quiere tampoco que nuestra fe, que nuestra paciencia esté en los sueños. Quiere que nuestra paciencia esté en Él y nuestra fe, que aprendamos a esperar en los tiempos del Señor. Es un poderoso amén. Gálatas 6, versículo 7, leo el versículo 7 y saltamos al 9. No crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su tiempo. Esta es la traducción en el lenguaje actual. No nos cansemos de hacer el bien. Hoy en día la filosofía habla del principio de causalidad. Lo dicen causa y efecto. La Biblia nos dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Y día a día, en cada instante, estamos sembrando. La palabra también enseña que el campesino, bueno, el que trabaja la tierra, va y echa la semilla, y el que hace tiene que esperar a que esa semilla crezca. Eso enseña la palabra. No textualmente está así, pero eso lo enseña la palabra. Entonces tiene que echar la semilla y esperar. Nosotros todos los días estamos sembrando esa semilla. Todos los días, en cada circunstancia. Cuando estamos airados, estamos sembrando esa semilla. Cuando estamos gozosos, estamos sembrando esa semilla. Cuando estamos tristes, estamos sembrando esa semilla. Y esa semilla que estamos sembrando en cualquier momento de nuestra vida va a dar fruto. O sea que si estamos airados y nos desahogamos con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, esa semilla va a dar fruto. Que le decimos a Dios, Dios, pero es que yo estaba airado, no me interesa. Es una ley que Dios estableció en el mundo. Por eso Dios nos está hablando que lo que sembramos, eso vamos a cosechar, y nos coloca una virtud que es la paciencia en Dios para que no sembremos mal. Para que aprendamos a sembrar, para que cuando cosechemos cosas en victoria y en éxito. Porque si sembramos en odio, si sembramos en ira, si sembramos por las emociones del momento y no esperando en los tiempos del Señor y no manifestando la palabra viva de Dios en nosotros, vamos a cosechar cosas malas para nuestra vida. Entonces en ese momento muchas personas van a llegar a echarle la culpa a Dios. Pero realmente lo que pasa es que no han conocido al verdadero Dios, no han conocido verdaderamente al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos moldea para que nosotros sembremos lo que debemos sembrar en todo instante, todos los días, en todo momento, inclusive en las dificultades. Cuando estamos en el momento más abajo, pasando por las peores dificultades, por las peores dudas en la fe, porque los hijos de Dios atravesamos dudas de fe también. Por eso si vemos en un versículo cuando llega el hombre que tenía a su hijo endemoniado, y viene el Señor Jesucristo, le dice, si puedes creer, le dice el Señor Jesucristo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y el hombre que le contesta, Señor, yo creo, ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame con mi incredulidad, porque los hijos de Dios atravesamos por incredulidad, pero esa semilla que sembramos en incredulidad va a dar fruto. Entonces Dios quiere que en ese momento de dificultad sembremos semillas de fe, sembremos semillas de la palabra de Dios, para que esas semillas den fruto y germinen y crezcan en nosotros. Santiago 1, versículos 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. En este versículo vemos que el apóstol Santiago, si vemos el versículo 2, él está hablando de tener por sumo gozo cuando atraveséis por diversas pruebas, sabiendo, versículo 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí seguido, 2 versículos más adelante dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces tomamos este versículo aparte, lo aislamos, y lo tomamos, y si le damos una buena aplicación está bien, pero lo que realmente vemos acá en la palabra es que el apóstol Santiago está diciendo indirectamente que hay una relación muy estrecha entre la paciencia y la sabiduría.
Por eso el apóstol Santiago dice, y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para tener paciencia. Sabiduría para saber cómo actuar en esos momentos de dificultad. Sabiduría para mantenernos firmes en el Señor y no dejarnos estrujar por las dificultades. Y no dejar que nuestra casa se caiga cuando venga la tempestad. Porque ¿qué hemos hecho nosotros en el libro de Lucas? Dice, cavó y ahondó. Cavó y ahondó hasta tal punto de la palabra de Dios que encontró a Cristo, que encontró a la roca y dijo, sobre esta roca edifico mi vida. Dice la parábola que sobre esa roca edificó su casa. Su casa es nuestra vida. Pero para mantener nuestra casa edificada en esa roca, cuando venga la tempestad, tenemos que tener sabiduría. Para saber tener paciencia en ese momento. Para saber esperar en los tiempos del Señor. Para saber que Dios, a pesar de esa dificultad, a pesar de esas olas tan tremendas que están ocurriendo, Dios va a sacar algo muy bueno de ahí. Para saber que a pesar de esas humillaciones tal vez que nos hacen por ser hijos de Dios, para saber que a pesar de esa dificultad que no hay trabajo tal vez, para saber que inclusive de pronto, no sé si sea el caso, se aguante hambre, Dios tiene un gran resultado a esa tribulación, a esa dificultad. Y es que no hay dificultad que el Señor Jesucristo, no hay ninguna tentación que el Señor Jesucristo no haya pasado. Él soportó todas las tentaciones las soportó el Señor Jesús y fue vencedor en la cruz del Calvario. Por eso en el libro de Hebreos dice la palabra que tenemos a Jesucristo que murió por nuestros pecados y murió una sola vez y para siempre. Nosotros hemos pasado de muerte a vida y nos permanecemos en vida. La Biblia en ningún momento en la palabra enseña que de vida pasó a muerte y de muerte a vida y de vida a muerte y de muerte a vida. En ningún momento enseña ese cambio para de vida a muerte, no. La palabra nos enseña que el Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó y permanece para siempre. Él quedó vivo. Él partió, lo vieron los discípulos, lo vieron más de 500 personas, se les apareció a más de 500 personas en 40 días, se les apareció para que ese testimonio fuera fehaciente y Él partió para los cielos. Y Él no se fue a escondidas. Él no les dijo chao, le dijo a sus discípulos y fue y se acostó a dormir y al otro día, ¿y el Señor dónde está? No, se fue. No, Él ahí al frente de sus discípulos partió para los cielos en vida. Entonces, ¿por qué nosotros creemos? He escuchado esa pregunta y la verdad me parece como a veces sin fundamento bíblico. ¿Será que la salvación se puede perder? Eso es como decir, ¿será que el Señor Jesucristo volvió a morir después que murió y resucitó? La salvación no se pierde. Pero la Biblia nos enseña claramente que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ese perseverar hasta el fin es mantenernos con paciencia en los caminos del Señor. Es no solo esperar las rosas, es no solo esperar el resultado de la oración, es no solo esperar eso, es también esperar las dificultades. Por eso también dicen los evangelios que quien antes de edificar una casa no mira que sí sea capaz de acabar la construcción, no sea que empezando a construir se quede en la mitad y vaya a ser burla de todos. Cuando dice ese versículo, la palabra es clara, Dios nos ama y nos ama a todos, pero nosotros tenemos que tener claridad que cuando estamos llegando a Cristo vamos a pagar un precio y que debemos dimensionar ese precio que debemos pagar si somos capaces de hacerlo. Pero también la palabra nos enseña que no es por nuestras fuerzas, no es por sus fuerzas. Porque ninguno puede ser fuerte en sus fuerzas, en sus propias fuerzas. Dice en 1 Samuel, capítulo 2. Nadie es fuerte por sus fuerzas. Porque no es con sus fuerzas ni con ejércitos, sino con mi espíritu, dice el Señor. Él nos va a dar la fortaleza, pero Él necesita que nosotros tengamos un corazón dispuesto a dejarlo moldear por Él. Por eso Él nos dice, si usted llega a Cristo, y Dios quiere que estemos en Cristo, pero Dios, así como quiere que estemos, quiere que permanezcamos. Y eso tiene un precio. Miremos esa casa que vamos a empezar a construir y no sea que quedemos en la mitad. Miremos esa casa que vamos a construir y construyámosla en el Señor. Si quieres, pausa el piano. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, si lo pueden colocar, gloria al Señor. Bueno, un momento porque lo traigo
bueno, en la Reina Valera en 1862, en la traducción 1862, tomo este versículo, ¿por qué? Porque dice, en la Reina Valera común dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En esta traducción y en más de 20 traducciones más, traducen esa palabra conocimiento como sabiduría. A su pueblo le faltó sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Lo que decía el apóstol Santiago, para tener paciencia. Es una gran virtud la paciencia, por eso en Gálatas 5:22 que nos enseña que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Y no es con nuestras fuerzas, sino con su Espíritu. Y para formar esa paciencia, porque realmente a través de la paciencia es que nosotros aprendemos a mantenernos firmes en el Señor. A través de esa paciencia es que nosotros, como hijos de Dios, se forma nuestro carácter de Cristo. Nosotros en las oraciones siempre decimos, Padre, ayúdame a mantenerme firme en ti, Padre, ayúdame a mantenerme claro en ti. Esa firmeza y ese fortalecimiento en el Señor lo tenemos cuando aprendemos a ser pacientes. Mi pueblo pereció porque le faltó sabiduría. Dice la traducción de la Reina Valera de 1862, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de Dios, yo también olvidaré de tus hijos. Debemos mantenernos firmes en el Señor y estarle clamando a toda hora que nos fortalezca y avive en nosotros la paciencia. Aviva en nosotros esa paciencia, porque nosotros estamos en un mundo que va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Uno se quiere desplazar de un sitio a otro. Antes escuchaba yo que de Boyacá a la ciudad podían pasar 7, 10 horas en caballo y tenían que atravesar por montañas y eso era, mejor dicho, un viaje, el tremendo viajar de Boyacá acá a Bogotá. Y hoy en día, ¿cuánto nos demoramos de aquí a Tunja? 2 horas y media. La vida va muy rápido, y todo el sistema está formado para que nosotros se nos pierda esa virtud de la paciencia. Porque el enemigo sabe lo que estamos hablando en esta mañana. Él lo sabe, y él sabe que al afectar la paciencia daña a muchos hijos de Dios. Uno se mete a YouTube, se mete a los shorts, se mete a las redes sociales, y eso lo que le están viendo es dopamina, y teniendo el cerebro ahí débil en cuanto a la paciencia. Por eso es que todo el mundo, por eso cada día vemos que los jóvenes están más tristes, están más llenos el enemigo está obrando más, por eso vemos más hogares destruidos, por eso vemos más cosas que se acaban en este mundo, porque el enemigo está usando todas las redes y está usando todo para tomar a los hijos de Dios, inclusive, y dañarlos en la paciencia, afectar esa virtud tan grande que Dios ha colocado en nosotros, que es la paciencia. Por eso debemos dejarnos moldear, por eso debemos, todo me es lícito, todo me es permitido, más no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Debemos aprender a discernir lo que vamos a hacer en el día a día, lo que vamos a ver, aprender a filtrar, aprender a colar. Yo veo la palabra de Dios como un colador. Que Dios me perdone, Padre Celestial, es una similitud de lo que estoy haciendo. Colar. Es colar lo que nosotros vamos a dejar entrar a nuestra mente, filtrarlo a través de la palabra de Dios, porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Aprender que nos conviene en la palabra de Dios, que crezcamos en el Señor. ¿Será que entrando a páginas que no edifican? Ustedes saben a qué tipo de páginas me refiero. ¿Será que actuando con nuestra familia, que son los seres queridos que Dios nos ha colocado de ciertas formas, ¿será que eso estará edificando nuestra fe? ¿Será que eso estará edificándonos a nosotros? ¿Será que estar a las 8 de la noche, yo pienso de pronto llegar uno, sentarse y ver el programa preferido de, no sé, los canales tradicionales? ¿Será que eso está edificando mi fe? ¿O qué edifica mi fe? Yo prefiero poner una prédica de algún pastor, de recordar el servicio, poner una música que alabe al Señor, estar en oración. Acá en esta congregación, estar en el grupo de oración a las 8, eso sí edifica la fe. Entonces debemos aprender a filtrar para que el enemigo no afecte nuestra paciencia y queramos ser inmediatos, porque la sociedad es inmediata, todo es ya. Los jóvenes, día a día, las generaciones van cambiando y se van volviendo generaciones más débiles.
Generaciones que quieren todo ya, todo ya, todo ya, que no quieren luchar, que no quieren pagar un esfuerzo para conseguir lo que Dios tiene para ellos. Entonces, cuando uno les presenta el evangelio, piensan que con Dios es así. Piensan que llegan y se arrodillan 5 minutos, Padre, quiero esto, y Dios está ahí como un banco. Necesita plata, tome. Necesita salud, tome. Necesita un trabajo, tome. Necesita la restauración de su hogar, tome. No, todo esto tiene un precio. Y un proceso. Eso tiene un proceso. Eso no es que uno le dice a Dios, no, Dios, pero es que yo ayer te pedí porque me saliera trabajo y hoy no me salió. No, yo no vuelvo por allá. Dios, ¿será que esos son los hijos de Dios? ¿Será que esos son los que Dios quiere para Él? Él quiere guerreros valientes. ¿Qué le decía a nuestra hermana Lina? Yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dios quiere hijos que estén llenos de ese poder, de ese dominio propio, y que cada día, así no veamos materializado, aún persistamos en esa oración. Y sabemos que algún día va a llegar el resultado de esa oración. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vemos las 10 vírgenes, ¿no? No vamos a enfocar en las 10 vírgenes, pero ahí nos está hablando claro. El mayor fruto, no puede haber mayor fruto. ¿Por qué Dios obra en nuestra paciencia? Porque no puede haber absolutamente ningún mayor fruto en un hijo de Dios que cuando venga el Señor Jesucristo y partamos con Él. Ese es el mayor fruto, porque de ahí en adelante ahí sí vamos a ver la respuesta del Señor en todo. Ya no vendrán más dificultades, ya no vendrán más tribulaciones, ya no vendrá nada más de eso. Ya solo vamos a gozar y vamos a deleitarnos porque hemos aprendido a esperar en el Señor. Pero es necesario que cuando venga el Señor Jesucristo encuentre a sus vírgenes con aceite en la lámpara, que tengan la lámpara encendida, que estén listos para partir con Él, que estén listos para irse con Él, porque han aprendido la virtud de la paciencia. El apóstol Pablo le escribió a Tesalónica, le escribió la primera carta. Tesalónica, cuando recibió esa primera carta, la leyeron y dijeron, el Señor viene, ya viene, el Señor ya viene. Y Pablo, que le tocó escribir la segunda carta de los tesalonicenses, diciéndoles, no, venga, ustedes han malinterpretado la carta, no. Debemos estar firmes creyendo que es como si Él viniera ya, pero Él no va a venir ya porque nadie sabe los tiempos. Eso nos dice el Señor hoy. Hermano, pero si yo llevo en la iglesia, dirán hermanos, 30 años y me han dicho, ya viene Cristo, pues, y no, yo no lo he visto llegar. Dios está forjando la paciencia, pero Él va a llegar, de que llega, eso sí es así, Él va a llegar, Cristo va a llegar por su iglesia. Y cuando llegue, ¿será que yo me voy a ir con Él? ¿Será que yo lo voy a estar esperando? ¿Será que yo sí realmente voy a hacer como decía el apóstol Pablo, mantenernos firmes hasta el final? Porque vemos al apóstol Pablo, él cuenta de su historia desde joven, desde que apedrearon a Esteban, él cuenta cómo llegó a Cristo, él cuenta muchas aflicciones que vivió, pero también vemos a un Pablo ya hecho viejo, ya hecho anciano, diciendo, he peleado la buena batalla de la fe. Ya no espero más, ya he peleado la buena batalla de la fe. Él se mantuvo firme toda su vida en el Señor y él tuvo dificultades, todas las que nos podamos imaginar, pero él aprendió a tener paciencia en Dios. Él aprendió a confiar en Dios. Entonces, si nosotros, mis hermanos, aprendemos a forjar esa paciencia en nosotros, ¿sabe qué vamos a ver? Vamos a ver un Abraham que fue capaz de creerle a Dios, que no tenía hija, su mujer era estéril, tenía 100 años, no tenía hijos, era adinerado y aprendió a creer en Dios. ¿Y qué pasó? Multitudes de hijos recibió. Pausa el piano. Vemos a un Abraham que aprendió a mantenerse firme en el Señor. Vemos a un José, el de la túnica de colores. No, amor, pausa el piano. A un José que aprendió a creer en el Señor, que fue vendido, que fue lanzado allá al pozo, que lo llevaron, que llegó allá donde Potifar, y Potifar le dio un estatus, pero él vio injusticias y él aprendió a mantenerse firme en el Señor, aprendió a ser paciente. ¿Y cómo lo vemos después? Como segundo al mando. Vemos a un Dios que premia a Job, aprendió a esperar en el Señor. Job vivió todas las dificultades, le dio lepra, era rico, fue pobre, tuvo hijos, se murieron, pasó todas las dificultades que puedan atravesar.
Job las vivió. Y como vemos en el libro de Job 42, 12 al 17, un Job bendecido por el Señor, un Job exaltado por el Señor, un Job que tuvo esa paciencia para mantenerse por muchos años delante del Señor. Y ahora vemos en Job 42, 12 y dice la palabra de nuestro Padre Celestial: y bendito Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Si nosotros miramos Job antes de entrar a esa dificultad, tenía 7,000, 14,000 ovejas, 6,000 camellos. ¿Sí saben cuántos tenía? 3,000. 1,000 yuntas de bueyes. ¿Sí saben cuántos tenía? 500,000. Y 1,000 asnas. ¿Sí saben cuántas asnas tenía Job? 500 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren, Apuk. Y hubo más, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Dios le dio las hijas más hermosas. Y no creo que cuando diga hermosas solo se refería a hermosas físicamente. Se refería a hermosas a que amaban a su padre. Se refería a hermosas a que amaban al Señor. Se refería a hermosas a que glorificaban en todo lo que hacían a Dios. Y yo creo que el mejor pago para un padre es ver que su hijo está en Cristo. Yo tengo un bebé de 7 meses y la verdad, a Dios yo no le pido que le dé riquezas. Yo la verdad a Dios no le pido que le dé una profesión. Yo a Dios no le pido que lo exalte sobre las multitudes y que de pronto sea un artista, que sea un famoso, que mueva multitudes. Yo eso no le pido a Dios. Yo a Dios solo le pido para la vida de mi hijo, y es que él siempre esté en sus caminos. Es que él aprenda a conocer a Dios, porque yo sé que si mi hijo aprende a conocer a Dios, se va a mantener firme, va a tener los grandes privilegios que ninguna persona, ni en la riqueza, ni en la salud, ni en ninguna de esas cosas podrá tener si no está con Dios. Entonces vemos a Job, que le dio las hijas más hermosas. Vemos a Dios, que le dio las hijas más hermosas a Job. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. ¿Me ayudan a decir qué fue Job? ¿Tatarabuelo? ¿Bisabuelo? Bueno. Y murió Job viejo y lleno de días. Lo premió en todo. Lo premió en todo. En todo Job fue premiado. ¿Por qué? Porque aprendió a no ver la dificultad y a creer en Dios. Como nos decía nuestro pastor en la lectura bíblica, muchas veces inclusive en el hogar hay personas que se nos van a oponer para creer en Dios. Porque si lo vemos a Job, se lo puso la mujer y le dijo: ya deje de estar alabando tanto a Dios, levántese contra él y muérase. ¿Y él qué le dijo? No, señora, porque yo no vivo por la vista, sino yo vivo es por fe. Y él no había tenido a Cristo. Él no tenía toda la palabra, él no tenía los 66 libros. Dicen que este es el libro más antiguo de la Biblia, escrito de toda la palabra. Él no había visto un Moisés libertar a su pueblo. Y qué fe tenía ese hombre. Que vemos muchos errores, porque él dijo: el mal que yo esperaba, el mal que yo le temía es el que ha venido. Y hoy en día Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios hay temor a las dificultades? Entonces, ¿por qué en nuestro corazón hay temor cuando nos quedamos sin empleo? Porque en un hijo de Dios hay temor cuando vemos que un hijo cae en la drogadicción. ¿Será que para Dios es difícil libertar a ese hijo? ¿Será que para ese Dios que levantó y restauró a Job y le multiplicó todas las cosas que él tuvo, ¿será que será imposible sostener a sus hijos? Dice la palabra que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego y oración. ¿En qué? ¿En qué, mis hermanos? Todos, ¿con qué? Con acción de gracias. Debemos darle gracias a Dios por esas dificultades. Debemos darle gracias a Dios por esas tribulaciones. Debemos darle gracias a Dios que se quedaron sin empleo. Démosle gracias a Dios por cada dificultad que está pasando. Pero ¿cómo así el hermano se volvió loco? No, porque sabemos que después de esa dificultad que viene, el gozo verdadero, la verdadera respuesta del Señor. Y vamos a ser restaurados. Vemos ahora, antes veíamos una hermana que dice: yo no le servía a Dios porque no tenía ese encuentro con Dios, yo no sentía a Dios. Y ahora, ¿qué vemos? Una hermana dictándole a los niños, sirviéndole al Señor, bendecida en todas las cosas, económicamente, en salud.
con paz en su corazón, porque ella sintió verdaderamente la paz de Dios. Una hermana que tiene que al Señor en su corazón, que aprendió a discernir la voz de Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer ella? Pasar la tribulación, pasar las pruebas, pasar cada dificultad. Y ella cuenta, fue creo que un periodo como de un año, si no estoy mal, lo de la hermana, 8 meses. Fue un periodo corto. Hay hermanos que han tenido que pasar años, pero Dios siempre va a sacar a sus hijos en victoria. Dios nunca se alejó de las oraciones de sus hijos. Dios siempre estuvo ahí y Dios siempre estuvo dando fortaleza. Y si nos mantenemos firmes en el Señor, realmente vamos a ver esa respuesta tan impresionante del Señor. Hebreos 6:12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que por la fe y la paciencia. Entonces vemos que la paciencia está metida en todo. La paciencia en que estaba metida hace un momento en que lo veíamos, en la sabiduría. Y ahora en que la vemos metida, en la fe. Dios no quiere cristianos o hijos de Él que crean por momentos y que anden como la montaña rusa. Claro que a veces sí pasa que uno cae y se siente apagado. Es diferente a que uno todos los días permanezca como la montaña rusa. En la fe, Dios quiere ver hijos que se mantengan firmes en Él, que tengan sus ojos puestos en Él, que tengan sus ojos puestos en las Sagradas Escrituras. Que así como cuando el Señor Jesucristo fue tentado, nosotros sepamos contestarle al enemigo con una palabra de Dios. ¿O será que Dios quiere hijos que no se saben ni un versículo? Dios quiere la palabra es nuestra espada. Con esto es con lo que nos defendemos. ¿Qué será de un soldado que se va a la guerra sin el fusil? ¿Cómo le irá a ese soldado? Nosotros estamos viendo una guerra espiritual y nuestra defensa es la palabra. No andemos sin fusil, porque creo que no va a ser muy bueno lo que nos vaya cuando nos enfrentemos al enemigo. Andemos con el fusil, andemos con el arma que Dios nos ha dado, el arma más poderosa, el arma con el que el Señor Jesucristo venció la tentación del enemigo, el arma que hizo que el Señor Jesucristo resucitara, porque estaba escrito. Eso no fue una casualidad que el Señor Jesucristo resucitara, no fue una casualidad, ya lo había escrito acá el profeta Isaías. Por eso el Señor Jesucristo murió, porque el Señor Jesucristo fue 100% hombre. Yo creo que el Señor Jesucristo, estando allá en la cruz del Calvario cuando estuvo crucificado, si no hubiera tenido la palabra de Dios, dice: yo me bajo de acá, porque yo no sé si realmente vaya a resucitar. Pero él tenía la palabra en su corazón y él dijo: de acá no me baja nadie, de acá me bajo pero muerto. Y se bajó muerto porque creyó en Dios. ¿Y qué pasó? Se vivificó esa palabra y resucitó. Y vemos ahora un Señor Jesucristo victorioso, con otro cuerpo transformado, con el cuerpo que nosotros vamos a tener está en la palabra. Y si está en la palabra, si está en nuestras armas, es porque va a ocurrir. Pero también en la palabra está el lago de fuego. Quiere decir que también va a ocurrir. Entonces nosotros escogemos cada día en que vamos a poner nuestra paciencia, si en el mundo, si de pronto en falsos profetas, si de pronto en falsos hermanos, si de pronto en hombres, si de pronto en el hermano que está acá al frente, si de pronto en nuestro pastor, o si vamos a poner esa paciencia en nuestro Padre Celestial, que es el que ha permanecido desde el comienzo, desde que se creó el primer árbol, desde que se creó el primer granito de arena. Ahí ha estado y va a estar, y ese Dios no cambia. Ese Dios que restauró a Job nos restaurará a nosotros. Ese Dios que le dio herencia a su hijo Abraham nos la dará a nosotros. Ese Dios que sacó a José de allá nos sacará a nosotros. Ese Dios que fortaleció al apóstol Pablo hace 2000 años nos fortalecerá a nosotros. Ese Dios que resucitó al Señor Jesucristo nos resucitó, no nos resucitará, nos resucitó a nosotros, porque lo hemos recibido y está en nosotros. Entonces no silenciemos al Espíritu Santo, no silenciemos la palabra de Dios. Comenzamos hablando en Jeremías de cuando el pueblo fue llevado cautivo, de cuando el pueblo iba a sufrir esclavitud, iba a sufrir violencia, estaba triste porque le habían destruido su templo. Pero ¿saben qué pasó después de 70 años?
¿Sí saben cuál fue el final de ese pueblo? ¿Sí saben qué le pasó a ese pueblo? Fue un pueblo que fue restaurado. Fue un pueblo que se mantuvo firme en el Señor. Fue un pueblo que le creyó a Dios, que dijo: a pesar de esta dificultad yo me mantengo firme en las promesas que mi Dios me ha hecho, porque mi Dios me sacó de Egipto. Y ellos, sin verlo, porque era una generación que ya no había visto en 700 años, ¿quién va a vivir 700 años? Creyó en el Dios que estaba en la palabra, creyó en el Dios que estaba ahí. Y lo vemos en Daniel, cuando él oraba y decía: pero ya se ocurrieron los 70 años, vamos a clamarle al Señor. Y le clamó a Dios y hubo respuesta de Dios. Y vemos cómo Dios utiliza a Zorobabel, vemos cómo Dios utiliza a los profetas de este momento para libertarlo a su pueblo, a Nehemías, en el libro de Nehemías, a Esdras. Cómo Dios utiliza a estos profetas que se habían mantenido firmes en la restauración de su pueblo. Vemos cómo después de estos 70 años el rey Ciro emite un edicto donde permite la restauración del pueblo de Israel. Y vuelve otra vez el pueblo fortalecido y agradeciéndole al Señor. Yo pienso que el pueblo, cuando iba otra vez a su tierra prometida, como David, danzando. Cuando David iba transportando el tabernáculo, él iba gozando, se iba cantando. Ese era el pueblo de Israel, volviendo a su tierra, porque habían aprendido a mantenerse firmes en el Señor. Y los vemos que vuelven y restauran su templo por segunda vez. Restauran su templo, vuelve otra vez a ser una nación tranquila, vuelve a ser otra vez una nación más que bendecida. Por eso la palabra nos enseña, la palabra no nos dice que nosotros somos vencedores. Yo no veo eso en la Biblia. En la Biblia no veo. No sé si ustedes lo han visto, que diga que somos vencedores. Yo no lo veo. Yo veo que la palabra en Romanos nos enseña que somos más que vencedores. Más que vencedores. Y que es ese más que vencedor, que ya vencimos. Pero lo vencimos porque Cristo murió en la cruz. Él venció. Y nosotros, al creer en Él, somos más que vencedores, porque estamos en Cristo. O sea, si alguien puede imaginar que es vencedor, no creo que se alcance a imaginar las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús al ser más que vencedores. O sea, no hay ni una mínima gota de pérdida. Pero es tan grande la pérdida si nosotros no le damos el lugar a Dios y aprendemos a ser pacientes. Aprendemos a hallar ese valor en la paciencia. Aprendemos a mantenernos en el Señor y aprendemos a discernir en nuestro espíritu que ser cristianos no es asistir acá cada 8 días. Nuestra hermana dijo: yo duré ahí sentada 4 años y no sentía nada, nunca sentía el Espíritu Santo. Pero en 8 meses o 6 meses el Señor se le manifestó a nuestra hermana de la forma en que no lo había hecho en toda su vida, en el proceso y en la dificultad. Problemas de salud tremendos tuvo que pasar ella. Dice: yo tenía de todo, hijo, cuando estaba acá al frente. Pero el fruto, ¿cuál fue? La paz y el gozo. Y les puedo asegurar, mis hermanos, que nuestra hermana va a tener bajonazos en la fe, pero ella ya no se va a apartar del Señor. Ella ya aprendió a creer en Dios y aprendió con el sufrimiento. No aprendió gozosa en su casa acostada durmiendo tranquila. No aprendió jugando con Dios. Jugó tanto con Dios que dijo: yo ya me entrego a ti. Jonás le escapó tanto a Dios que le dijo: no, bótenme y que me coma esa ballena. Y cuando estaba allá clamó y dijo: yo voy allá a Nínive. Me caen mal, pero yo voy a predicarles allá la palabra. Y fue y predicó. Y después que le predicó, el pueblo se iba a arrepentir. ¿Qué le dijo Job? Yo sabía que usted los iba a perdonar, por eso no quería ir. Porque Dios es un Dios de perdón. Porque Dios es un Dios de amor. Y Job tuvo que, después dice la palabra, que él se fue allá sentado y deseaba la muerte, y se sentó ahí al lado y Dios le hizo crecer un árbol. Jonás le hizo crecer un árbol. Y Job ahí Jonás, bueno, ustedes saben de quién estoy hablando, ahí contento al lado del árbol. Dios preparó un gusano. Después de que hizo crecer ese árbol y él estaba contento ahí, preparó un gusano, y ese gusanito al otro día se fue y mató ese árbol. Y ese árbol cayó. Y Jonás pintió y estaba triste y le dice: Dios, ¿tú te arrepientes por ese árbol que creció ayer y hoy se dañó? Y él le dice: sí, Señor, porque este árbol me servía, me estaba sirviendo para la luz. Y le dice: ¿tú crees
Que tú que te arrepientes por ese árbol que creció en un día y murió al otro día, ¿tú crees que yo no me voy a arrepentir por Nínive? Que hay más de 150.000 personas que se van a ir al infierno, que hay más de 150.000 personas que van a sufrir condena. Ese Dios se arrepiente y ese Dios nos da fortaleza para creer en Él. Entonces, si nosotros vemos, la paciencia nos va a dar la salvación, y la paciencia nos va a dar tanta fortaleza para creer en Dios y mantenernos firmes en Él. Pero el hombre, la parte carnal de nosotros, porque nosotros tenemos dos partes. El hombre cristiano se compone de dos: el hombre carnal, que ya murió, y el hombre espiritual, que es la posición que hemos tenido en Cristo. Y el hombre carnal que ya murió, él siempre va a tratar de acabar al hombre, a la posición en Cristo Jesús. Y ese hombre carnal es el que hace que nosotros perdamos esas grandes bendiciones de Dios. Ese hombre carnal es el que hace que el Hijo de Dios se aparte del Señor, porque no ha aprendido a mantenerse firme en el Señor. Gloria al Señor Jesús. A Dios sea la gloria. Bueno, se me fue el versículo. La palabra en el libro de Efesios 4:2 enseña: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué tipo de paciencia, no? ¿Qué tipo de paciencia debemos soportarnos en el Señor? ¿Con qué tipo de paciencia debemos soportar a nuestros hermanos que, teniendo la palabra de Dios, de pronto se levantan a decir cosas que no son? Que teniendo la palabra de Dios, de pronto se levantan a señalarnos, de pronto se levantan a juzgarnos y dicen tener a Dios, pero la palabra nos enseña que nosotros no debemos juzgarlo a ese hermano, que debemos orar y soportarlo con paciencia, porque realmente lo que quiere hacer la paciencia, hay un versículo que trae para sustentar esto, pero bueno, ahí está. Lo que Dios quiere es que permanezcamos sin mancha, que permanezcamos limpios, que permanezcamos puros, que permanezcamos en esa santidad. Pero para mantenernos en esa santidad, limpios y puros, debemos tener paciencia en Dios, creer en su palabra, creer en Dios y soportar a nuestros hermanos, jamás juzgarnos entre nosotros mismos. Somos un solo cuerpo, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Y será que este dedo anda juzgando al pie de allá? ¿O será que este dedo anda juzgando la cabeza? ¿O será que este dedo anda criticando un órgano? Todo el cuerpo está unido. Y si este dedo se duele, todo el cuerpo se duele. Debemos dejar de juzgar tanto a los hermanos y debemos juzgarnos a nosotros mismos por la palabra de Dios. Pablo inclusive dice que ni él mismo se juzgaba. Pero yo les digo que cuando nosotros nos juzgamos, ponemos nuestro comportamiento en la palabra de Dios, cada día vamos a ser más limpios y vamos a ser más puros y vamos a aprender a esperar en el Señor y vamos a aprender a tener esa paciencia en Dios. Por eso les decía a mis hermanos que cuando yo estaba preparando este mensaje y veo el testimonio de nuestra hermana, yo dije: Dios es perfecto, Dios es poderoso. La palabra nos enseña en el libro de Santiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos tener una fe clara. No ser de doble ánimo, no estar hoy contentos, mañana tristes, pasado mañana con depresión, a los 3 días alegres, otros 3 días botamos tristes llorando y a punto hay de botarnos a un bus, y al otro día botando la casa por la ventana de la felicidad. Sino que dice que debemos ser constantes, no seamos inconstantes, debemos mantenernos firmes en el Señor. Y les digo que cuando nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, nuestra fe y nuestro ánimo no va a ser así, va a ser así. ¿Van a haber huecos? Sí, pero la fe siempre va a seguir creciendo, porque tenemos los ojos puestos en el Señor Jesucristo, porque como novia del Señor Jesucristo esperamos al novio, y lo esperamos en paciencia, y lo esperamos en gozo, y lo esperamos en tranquilidad y en plena paz para el Señor. Padre Celestial,
En este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre amado Señor, porque tú nos has hablado esta mañana, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre amado Señor, porque a pesar de que nos alargamos, Padre Celestial, sabemos que tú estuviste hablándonos, Padre. Tú quieres, Padre Celestial, Señor, que esta virtud tan importante como tú me decías, Padre, se forje en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que seamos hombres pacientes, Padre, que esperemos en ti, Padre Celestial. Que no esperemos en nuestras fuerzas, que no esperemos en amigos, que no esperemos en nuestros contactos, que no esperemos en hombres, sino en ti, Padre Celestial. Obra, Padre amado. Glorifícate, Padre Celestial, en nosotros, Padre. Para aprender a vivir cada dificultad, Padre. Para saber que tú nos vas a proveer. Porque tú eres un Dios proveedor, Padre. Tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo enviaste a morir en la cruz del Calvario por nosotros, Padre. Nos proveíste la salvación sin nosotros merecerla. Cuánto más, Padre Celestial, nos vas a proveer esa fortaleza para permanecer hasta el último día en ti, Padre. Para mantenernos firmes en esa fe que tú has colocado en nosotros. Que cada día crece, Padre Celestial, Señor, en nosotros, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque así como tú le decías a Zaqueo, Padre Celestial, es necesario que tú acampes en nosotros hoy. Es necesario que tú vengas a nuestra casa hoy, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado Señor, porque vemos que Zaqueo enderezó su camino y aunque la palabra no lo dice, sabemos que él se mantuvo firme en ti, Padre Celestial. Nosotros nos mantendremos firmes en tu palabra, Señor. Nos mantendremos firmes como soldados tuyos, Padre Celestial, haciendo vallado, Padre, en todo instante, clamando, ayunando, orando, dándote a ti el primer lugar, Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias, Padre Santo, Señor, porque esa palabra, Padre Celestial, que tú enviaste primeramente, llegó a cada uno de nuestros corazones, Padre. Tú me hablaste a mí también el día de hoy, Padre Celestial. Forja en mí, Padre amado Señor, la paciencia. Forja en cada hermano, Padre Celestial, la paciencia, Padre Celestial. Aprender a esperar en tus tiempos y no en nuestros tiempos, Padre amado Señor. Aprender, Padre Celestial, que en este mundo hay dificultades, hay tribulaciones, puede ser en cada aspecto de nosotros, Padre, pero siempre tú ya nos diste la victoria, Padre. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, Señor, porque tú nos das esa fortaleza cada día para mantenernos firmes, Padre Celestial. Y la muerte y el temor ya nos enseñorea de nosotros, Padre. Ahora de nosotros enseñorea el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, Padre. Contra tales cosas no hay ley, Padre, porque tú no estableciste ley para lo bueno, Padre, porque lo bueno tú lo das sin reproche, Padre Celestial, Señor, porque todo lo bueno y toda buena dádiva desciende de los cielos, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú limitaste lo malo, Padre, porque tú limitaste lo malo para que nos demos cuenta que realmente eso a ti no te agrada, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y te pedimos que por favor siembres esa palabra en nuestro corazón y que el enemigo no la pueda arrancar, porque sabemos que así como el enemigo tentó al Señor Jesucristo, puede tentarnos a nosotros, pero no se podrá robar la mayor bendición que tenemos, que es estar en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre y a los hijos de Dios. Creo que el Señor nos habló a través del testimonio de la hermanita Lina y a través de la palabra y está complementado. Gloria a Dios.